Nunca imaginé que al llamarme marido inútil, mis suegros desatarían un conflicto desgarrador. La vida puede cambiar en un suspiro. Una frase. Un golpe en el estómago. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estábamos en la mesa de la cena, el ambiente pesado como una tormenta a punto de estallar. Mi esposa, Clara, tenía la mirada fija en su plato, mientras que sus padres intercambiaban miradas afiladas, cómplices en un juego que no comprendía. Las risas se convirtieron en murmullos y luego en un silencio incómodo que me apretaba el pecho. Entonces, su padre, con esa voz honda que solía invocar autoridad, rompió el silencio. Un hombre que no puede proveer, que no puede mantener a su familia, es un marido inútil. Sus palabras resonaron en mí como si fueran un eco de gran impacto, un golpe directo a mi esencia. Me quedé paralizado, una mezcla de vergüenza y rabia reviviendo cada lágrima contenida de Clara. Miré a su madre, sus ojos se llenaron de una especie de satisfacción, como si disfrutara de mi humillación. La comida en mi plato se volvió una masa insípida, todo sabor desapareció. Podía sentir el sudor frío recorrer mi frente. Las palmas de mis manos temblaban. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? ¿Ser un esposo en busca de un propósito? Me acordé de la propuesta que había rechazado. La idea de un trabajo estable que había dejado pasar, convencido de que podría encontrar algo mejor. ¿Acaso mi error había sido esperar demasiado? El silencio que vino después de esa frase fue peor que la tormenta interior que vivía. Mi mente colaba dudas, reproches. Y la culpa, esa maldita culpa, me hizo desear estar en cualquier lugar, menos en esa mesa donde la calidez se había transformado en hielo. Mi esposa miró hacia arriba, las lágrimas asomando en sus ojos, un reflejo de mi dolor. En ese instante, una parte de mí sintió que lo perdía todo. Pero una chispa de resistencia se encendió. No iba a permitir que me definieran con una simple etiqueta. Iba a demostrar que podía cambiar las cosas, que el apodo no era más que una sombra pasajera. Pero antes de que pudiera decir algo, Clara se levantó, el sonido de la silla deslizándose al caerse al suelo rompió el silencio como un cristal. «Basta», gritó, su voz temblorosa pero firme. No podía creerlo. Mis suegros se quedaron con la boca abierta. El miedo y la esperanza chocaron en mi pecho, una mezcla difícil de soportar. ¿Qué vas a hacer ahora?, me pregunté a mí mismo, sintiendo que todo estaba a punto de explotar. ¿Podría reconstruir mi imagen y ganar el respeto de sus padres? ¿O este era el final de un sueño, el principio de una serie de conflictos que ni siquiera había imaginado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desvinculado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente lo agradezco mucho. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Clara se quedó de pie, temblando, mientras un silencio intenso se instalaba entre nosotros. Sentí que el aire se volvía espeso, casi irrespirable, mientras su mirada, que oscilaba entre la furia y el dolor, atrapaba a sus padres en un instante de estancamiento. El tiempo pareció detenerse, y las palabras que podrían haber salido de mi boca se desvanecieron en el aire denso de la tensión. ¿Cómo pueden hablarme así?, continuó Clara, su voz elevándose con cada palabra. ¿Cómo pueden juzgarlo sin mirar más allá de su situación actual? Aquellas palabras eran como un escudo, protegiéndome de las dagas que me lanzaban sus padres. Nunca había visto a Clara tan apasionada, tan dispuesta a defenderme. Su madre, diosa de la contención, rompió el silencio con una expresión de incredulidad. Tú no entiendes, Clara. Te está haciendo daño, nos está haciendo daño a todos. No, mamá, Clara gritó, con las manos temblando a su lado. Lo que nos hacen daño son sus palabras, su falta de comprensión. No veo al marido inútil que ustedes creen ver. Veo al hombre que lucha cada día por nosotros, que se esfuerza en encontrar su camino.
Tal vez no tenga un trabajo ahora, pero eso no define su valía. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Me sentí como un extraño, un espectador del escenario que se había armado, ensuciando cualquier representatividad que alguna vez tuve. Aquel era un espectáculo desgarrador, pero al mismo tiempo, un acto de valentía. A pesar de mi confusión, esa defensa me reconfortaba. Mi suegro finalmente habló, su voz más baja, pero todavía hiriente. No puedo permitir que alguien así sea parte de mi familia. Clara, mereces a alguien que pueda asumir su responsabilidad, no a un soñador. El golpe resonó en mi interior, un eco que ya no podía ignorar. ¿Soñador? Dices eso como si fuera un insulto. ¿Qué hay de la pasión, de la lucha por nuestros sueños? Esto no es solo mío. Es nuestro. Es nuestra vida. ¿Acaso sus expectativas son más importantes que nuestro amor? Clara apenas podía contener su emoción, su voz ahogada de rabia y dolor, volvía a mirar a sus padres, viendo la incredulidad en sus rostros, la sapiencia de generaciones que se aferraban a creencias pasadas, descontinuando nuestra realidad presente. Inestabilidad, inseguridad. Todo se había convertido en un estigma. Te mereces un mejor hogar que esto, insistió su madre, aferrada a la creencia de que yo era el problema. Mi pecho se contrajo. ¿Era yo el problema? Las preguntas volvieron a invadirme, una tormenta de dudas azotando mi mente. Es solo una etapa, murmuré, sin poder evitar que mis palabras se escaparan. No soy un fracaso. Estoy luchando por nosotros. Pero la culpa volvió a hacer su aparente aparición, sus pensamientos venían en fila india, atosigándome, recordándome cada fallo. De repente, la puerta se abrió de golpe, y la mirada apenada de mi hermana menor entró en el cuarto. Había hecho una visita inesperada. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era suave, pero la preocupación inundaba su mirada. Su presencia en aquel instante inconexo pinchó un resquicio en la severidad del momento. Ellos piensan que estoy echando a perder la vida de Clara, murmuré, sintiendo la presión de la situación escalar velozmente. Mi hermana se posicionó al lado de Clara, su apoyo se sentía como un bálsamo reconfortante. No importa lo que piensen ellos. Lo único que importa es lo que tú y Clara construyan juntos. Pero en medio de la calidez de su respuesta, el escepticismo de mi suegro se sentía palpable. Sus miradas se enfocaron en mí, como si fueran cazadores esperando que cometiera un error más. Como demostrarles que, a pesar de la tempestad, había un camino entre las incertidumbres, un terreno fértil para la esperanza. La atmósfera estaba cargada de tensiones y sentí que quedaba atrapado entre dos mundos. Con un hilo de aliento, me atreví a romper el silencio de nuevo. Voy a enviar currículums, a buscar trabajo, a encontrar el camino. No necesito su aprobación, pero tampoco quiero esta lucha. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Los ojos de Clara se iluminaron, pero un rayo de duda surcó su luz. ¿Era suficiente mi promesa en medio de esta tormenta? La llameante ira de sus padres lo verdaderamente ensombrecía todo. Al mirar el atónito rostro de Clara, supe que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. Aún así, había decidido estar dispuesto a intentarlo. Aunque en ese preciso instante, sentía la fragilidad del amor que nos unía, el estridente sonido del móvil de Clara cortó el aire, miró la pantalla y su rostro cambió. Es mi jefe. Me están ofreciendo un proyecto internacional, necesita una respuesta ahora mismo. Su voz temblorosa resonó mientras sus ojos me buscaban, como si estuviera a punto de decidir no solo su propio futuro. El corazón me latía frenéticamente. ¿Se atrevería a aceptarlo? ¿Significaría eso que se alejaría, que todo lo que habíamos vivido se desvanecería? Una sombra de pánico me recorrió. Lo que decida podría cambiar no solo su rumbo, sino lo que significaba nuestra unión. El teléfono vibraba en la palma de Clara mientras el silencio se apoderaba de la sala nuevamente. Sus padres seguían con las miradas fijas en nosotros, sus rostros llenos de una mezcla de incertidumbre y desdén, como si ese inminente cambio en el futuro de Clara lo formalizara todo en su mente. A mi lado, mi hermana resopló suavemente,
como si su propia ansiedad echara chispas al ambiente. Clara, no puedes decidir tan rápido, le dije, sintiendo la necesidad de que reconsiderara. Este es un momento crucial. Mi voz se tiñó de un tono que no pude controlar, la agitación de la situación reverberando en cada sílaba, pero Clara no movió su mirada de la pantalla. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, respondió, y su voz sonó a un tiempo decidida y quebrada. Es una oportunidad para avanzar, no solo para mí, sino para nosotros. Con cada palabra, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esa declaración llevada por la esperanza del futuro se sentía frágil, como un globo en medio de pasos pesados. ¿Y qué pasará con nosotros aquí?, preguntó su madre, su tono entre adolorido y desafiante. ¿Te alejarás de tu familia por un trabajo? Es más que un trabajo, insistió Clara, dejando escapar un suspiro tembloroso. Es un proyecto donde puedo crecer. ¿Acaso este no era el momento adecuado para crecer? Aún tenía el eco de las palabras de sus padres retumbando en mi mente. Un marido inútil podía muy bien ser combustible para el fuego que se encendía en nuestra relación. Pero el fuego podía consumirnos o iluminar nuestro sendero a la vez. Eran posibilidades que ahora parecían tangibles, aún así, amenazadoras. Clara, mi voz se desvaneció un momento, pero tú sabes qué significaría estar lejos. ¿Qué hay de nuestra vida juntos? Un sudor frío me recorrió la espalda. Sabía que este fue un momento que podía fracturar algo entre nosotros y no quería que se sintiera atrapada en una elección entre su futuro y nuestro amor. Las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos, como si cada una de ellas residiera en su confusión, en su deseo de ser fiel a sí misma mientras a la vez intentaba sostener nuestra relación. Eso es lo que no entienden. No se trata solo de lo que ellos piensan que soy. No se trata de lo que ustedes creen que es correcto. Sus padres guardaron silencio, quizás sopesando esas palabras. Dime, ¿lo tomas o no?, presionó su padre, alzando la voz, incapaz de contenerse más. Ya no estaba en su papel de protector, sino en el de un tóxico censor. ¿Puedes poner en peligro tu vida por un sueño tonto? ¿Por alguien que no puede sostenerse por sí mismo? Papá, Clara exclamó, echando la mano hacia atrás con una fuerza que sorprendió a todos. No me voy a permitir vivir de esta forma. Esto no es solo por mí, es por nuestro futuro. Y lo haré con o sin tu bendición. La tensión era palpable. Clara había desatado una fuerza que hacía tiempo yacía en los rincones de su alma, esperando esta explosión. En esos ojos, vi no solo valentía, sino miedo. Un miedo que me dejaba claro que, sí, desbloquear esta puerta abriría caminos nunca antes imaginados, pero quizás también dejaría cicatrices que no podrían sanarse fácilmente. ¿Qué quieres hacer, Clara? ¿Aceptas el trabajo?, le pregunté, aunque sabía que mi voz temblaba, marcando la línea entre la esperanza y la desesperación. Clara me miró, atrapada en el vaivén de sus sentimientos. El silencio se extiende, más profundo con cada segundo. Luego tomó aire y, por un instante, supe que había llegado a una encrucijada. Ese es el primer paso hacia una vida mejor. Pero su voz se quebró, la presión no era solo interna. Lo que estaba en juego no solo eran sus sueños, sino como ella sentía que los alcanzaba, a costa de nuestra unión o como un camino para fortalecerla. El aire se había tornado denso de posibilidades, y en ese instante, el mensaje sonoro del teléfono resonó una vez más, apremiante, como un reloj que marcaba el tiempo. Lo siento, debo decidir, murmuró mientras sus dedos buscaban como unos ciegos el camino hacia las palabras adecuadas. Te amo, pero sabe que el giro que tome cambiará todo nuestro destino, y aunque quisiera aferrarme a su mano, el hilo que nos conectaba temblaba como una cuerda finísima al borde de una caída. ¿Qué pasaría si elegía no seguirme, si elegía su sueño por encima de nuestro amor? La realidad de enfrentar la posibilidad de perderla me hizo querer gritar. Fue un momento voraz que gritó la incertidumbre. Clara miró su teléfono, las notificaciones brillando, mientras su mirada se perdía entre las sombras del futuro y la oscuridad de lo que podría ser. ¿Qué hiciste, Clara? ¿Te has dado cuenta de lo que está en juego aquí? Mis palabras temblaron. Cualquier decisión a partir de ese momento sería crucial. Ya no éramos solo un hombre y una mujer medievales de un cuento, sino un reflejo de las realidades desgarradoras del amor y la lucha. La sala fue testigo de un instante congelado.
La decisión estaba hirviendo, y cada segundo se convirtió en una eternidad de preguntas sin respuesta. Clara se giró lentamente hacia mí, cada latido resonando como un eco perdido. Sin saberlo, el rumbo de nuestras vidas colgaba de un hilo y el estallido de la verdad estaba a punto de revelarse. El sonido del teléfono resonaba aún en el aire, atrayendo las miradas de todos en la habitación, como si el dispositivo tuviera el poder de cambiar el curso de la conversación. Clara finalmente levantó la vista de la pantalla, sus ojos eran un océano en tempestad, profundos y llenos de emociones que clamaban ser escuchadas. Esto es todo, un instante que lo define todo, murmuró, como si intentara convencer a su propio corazón de que la decisión era la correcta. ¿Y qué pasa con nosotros?, pregunté de nuevo, mi voz resonando débil, quebrada por la ansiedad. Mi hermana, que había permanecido en silencio a mi lado, ahora se movía inquieta, su nerviosismo aumentaba con cada segundo. Los padres de Clara apenas respiraban, tensos por la situación que parecía haber superado los límites de lo que consideraban razonable. Ustedes siempre han visto las decisiones como algo blanco o negro, pero no lo son, dijo Clara, su voz despertando ecos de coraje inquebrantable. Vivir mi vida significa enfrentar riesgos, significa tomar decisiones difíciles, pero también significa tener la oportunidad de crecer. A veces, esa oportunidad puede ir en contra de lo que se espera de mí. Clara, está bien querer crecer, y estoy totalmente de acuerdo con que sigas tus sueños, pero también tengo miedo, le confesé, intentando que comprendiera la mezcla de amor y temor que albergaba en mi pecho. Mi miedo no es solo por mí. Es que este paso podría dejarnos atrás, podría cambiar esto que hemos construido. Te angustia más lo que podríamos perder que lo que podríamos ganar, replicó ella, su mirada fija en mí, como si desnudara cada rincón de mi ser. Y a veces, la incertidumbre es lo que nos impulsa a encontrar nuestro verdadero camino, incluso si implica el riesgo de perder lo que amamos. El peso de sus palabras se sentía como una losa. Mis sentimientos se encontraban atrapados en el tira y afloja de su aspiración, mientras su padre, aún en la penumbra de su decepción, dejó escapar un suspiro. Es solo que mi pequeña no ha tenido que enfrentarse a este tipo de cosas antes. Tómalo de quien tiene experiencia, Clara, dijo alzando la voz, es más fácil decir que lo intentas que realmente hacerlo, pero, ¿qué clase de experiencia es la tuya si no puedes apoyarla?, interrumpí, sintiendo como la rabia comenzaba a surgir. Clara no necesita más críticas, necesita aliento para volar. Solo creo que lo que sea que decida, siempre la apoyaré, aunque me asuste. Un tenso silencio se cernió en la habitación. Clara parpadeó, un destello de sorpresa cruzando su rostro. ¿Me apoyas, en serio?, preguntó, como si escuchar esas palabras fuera un alivio que no esperaba. Y si me alejo y dejo nuestra historia en un lugar incierto, hay muchas historias que contar, Clara, respondí, sintiendo que mis palabras habían cruzado un abismo. Si partís, tal vez podamos encontrar nuevos capítulos, o descubrir que la distancia a veces puede hacer que nuestro amor se fortalezca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había un brillo en ellos, una mezcla de gratitud y determinación. Entonces, si es así, tengo que hacerlo. No quiero vivir con este lamento que me consume. En aquel instante, mientras el reloj seguía lo suyo, su decisión se aceleró, incluso el teléfono, que aún vibraba en su mano, parecía contener la respiración ante su inminente decisión. Acepto la oferta, pero necesito que me prometas algo, dijo, dirigiéndose a mí con una seriedad que desnudaba su alma. Quiero que creamos en esto juntos, incluso a distancia. No quiero que la incertidumbre nos divida, lo prometo, Clara, le dije, sintiendo que las palabras llevaban consigo el peso de la verdad y la esperanza. Encontraremos la forma. Nuestro amor no será la segunda opción, sino la razón por la cual cada uno de nosotros brilla más. Mientras las luces de la ciudad se encendían más allá de la ventana, dejando que el atardecer se disipara en una neblina de colores, la tensión en la habitación pareció aflojarse, aunque no desapareció del todo. En el fondo, sabía que la decisión de Clara sería el catalizador de algo inimaginable, luces y sombras danzando alrededor de un nuevo camino que ninguno de nosotros estaba completamente preparado para recorrer. Pero apenas estaba a punto de tomar el camino hacia la esperanza. Digiriendo una realidad nueva, la incertidumbre continuaba latente.
En ese ejemplo de amor a punto de nacer, una sombra se deslizó hacia mí, una íntima intuición que me recordó que incluso con promesas, no estaba garantizado que el camino hacia adelante fuera claro. Justo cuando pensábamos que la tormenta se había calmado, el teléfono vibró con un nuevo mensaje. Clara se apuró a mirar la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par. «Es de la empresa», dijo en voz baja, y el color de su rostro palideció. No esperaban mi respuesta para mañana, pero parece que hay un cambio en los planes. Me han ofrecido algo diferente en el extranjero. La sala se llenó de un nuevo silencio, esta vez sorprendido y expectante. Mientras mi corazón latía en un compás acelerado, su rostro, que había encontrado un semblante de resolución, ahora se contraía nuevamente, como si estuviera atrapada en una nueva tormenta. ¿Sería suficiente su decisión anterior para enfrentar lo que se estaba presentando? Todo colgaba en la cuerda floja, la posibilidad de que el futuro ya no fuera lo que planeábamos. La presión en el aire se volvió insoportable. Clara miró su teléfono nuevamente, como si buscara respuestas escondidas en las palabras que aún no había leído. Mis pensamientos giraban como hojas secas en una tormenta, cada giro traía consigo preguntas que eran pesadas y confusas. «Dime, Clara, ¿qué dice?», le urgí, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mi voz. Ella lentamente deslizó el dedo por la pantalla después de considerar lo que estaba a punto de compartir. Este no era solo un mensaje más, era el futuro, el laberinto de decisiones y la incertidumbre de lo desconocido. «Ellos quieren que empiece en menos de un mes», dijo, su voz casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para que la gravedad de sus palabras se estrellara contra nosotros. Me ofrecerían un programa de formación en una ciudad diferente de Europa. Es una oportunidad increíble, pero no puede ser, dije, más para mí mismo que para ella. No puede ser que todo se esté moviendo tan rápido. La incertidumbre en su mirada me dejó frío, la distancia que ineludiblemente comenzaba a construir se sentía como un mazo golpeando en mi pecho. Clara parecía atrapada entre la emoción del futuro y el dolor del presente. A su alrededor, las sombras de sus padres las observaban, el aire tenso de la decepción y la preocupación latente. «Tengo que pensarlo», continuó, pero las palabras ya no eran las mismas. «¿Pensar sobre qué?». «Sobre si tomarás o no esta chance», cuestioné, con más intensidad de la que pretendía. «Sabes que esta es una oportunidad que muchos desearían. Te lo he estado diciendo, siempre te apoyaré, pero, ¿es realmente lo que quieres?». La pregunta fluyó como un grito silencioso, la revelación de que la situación no era tan clara como lo habíamos deseado. «Es que ese es complicado», respondió, ahora con un atisbo de angustia. «Y en este momento, me siento egoísta por pensar en mis ambiciones, como si todo lo que hemos hablado no significara nada. Pero, ¿y si nunca vuelvo a tener esta oportunidad? ¿Y si me arrepiento de no haberlo intentado?». Su angustia me tocó profundamente, y por un momento, sentí que el universo entero se alineaba, el amor que le profesaba se entrelazaba con la desesperación de no querer perderla. Pero había algo más en juego, una conexión que habíamos cultivado en esos años que ahora parecía tambalearse al borde de la precipitación. «Clara, no debes sentirte egoísta por desear crecer», le contesté, conteniendo la ira que burbujeaba en nuestro hogar. Pero yo no sabía cómo terminar mi frase y el dolor que ardía en mí creció. «No sé cómo manejar esto. Aún así, nunca querría que te sintieras atrapada por nuestra relación». Ella se quedó allí, inmóvil. El desgarro en su mirada me volvió a recordar que estábamos a punto de tomar dos caminos diferentes. Tal vez deberíamos hablarlo con más calma», sugirió su madre, cautelosa, como si temiera que cada palabra pudiera romper algo irremediable. «Deberías pensar bien tu decisión, Clara». «¿Y qué pasa si esta decisión ya está hecha?», dije. «¿Qué pasa si tú ya te has decidido a irte? ¿Qué harás entonces con lo que hay entre nosotros?». Un nuevo silencio se cernió sobre nosotros, esa nueva inquietud nuevamente se hizo evidente en el aire. Las palabras que resuenan sobre todo esto resonaban en mis pensamientos. Clara bajó la mirada, su mente batallando con un conflicto que yo parecía estar alimentando. Tal vez su respuesta a mi pregunta no llegaría fácil, pero el amor estaba allí, esperándonos a cada paso. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Clara, y de pronto la sala se volvió más pequeña, más fría. «No quiero tomar una decisión apresurada,
Pero esto que siento, este miedo a nunca volver a tener una oportunidad así, es comprensible, respondí, mi propia voz temblando mientras el vacío y la tristeza comenzaban a desplazar el lugar que había reservado en mi corazón para la esperanza. Eres la protagonista de tu propia historia, y mi amor por ti debe entender eso. Con esas palabras, la tensión se transformó. Pasó un momento. Un segundo eterno, y de repente, el teléfono volvió a vibrar. Clara respiró hondo mientras cogía el dispositivo de su mano. Mientras sus párpados se cerraban ante la pantalla, sintió algo más profundo que las modificaciones en su futuro. Su expresión se volvió un reflejo de temor y emoción renovada. Es otro mensaje, pero de una persona que no esperaba. Clara se mordió el labio, y su rostro se iluminó de forma inquietante. Es de alguien que conocí en la entrevista, no puedo creerlo. Mientras su voz temblaba, todas mis preguntas se desbordaron, y mi corazón se detuvo en el abismo de su revelación. ¿Era posible que ese mensaje, que podría llevarme a una aterradora entrega, solo intensificara el tormento que acabábamos de enfrentar? La respuesta se encadenaba y envolvía como un ciclo imperturbable, llevando consigo más incertidumbre de la que podía soportar. La tensión regresó, y Clara no supo si abrir ese mensaje cambiaría todo. Clara se quedó quieta, el teléfono suspendido en el aire como una espada de Damocles. Los minutos se hicieron eternos mientras la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente. El brillo de su pantalla iluminaba su rostro, y en un instante, vi todo lo que había estado en juego: sueños, ambiciones, y el delicado hilo de nuestra relación que amenazaba con romperse. ¿Vas a leerlo?, pregunté, aunque la pregunta se sentía tonta, no había nada que la pudiera obligar a hacerlo. Ella solo asintió lentamente, temerosa de lo que podría contener aquel mensaje inesperado. Con un susurro casi inaudible, la pantalla se iluminó aún más, y sus ojos se abrieron, absorbidos por las palabras escritas. Mis pensamientos volaron hacia lo peor. ¿Y si este contacto prometedor se convertía en una distracción seductora? El famoso encanto de lo nuevo podía desviar su mirada y colocar una sombra sobre todo lo construido juntos. Las voces de sus padres en mi mente fueron como un eco, reforzando mis inseguridades. No puedes quedarte ahí parado, mira cómo se aleja. Clara, si eso es algo que deseas, es tu decisión. Pero ten cuidado, la vida no siempre es como parece, dije, sintiendo que cada palabra se deslizaba por mis labios con un retortijón de dolor. Sin embargo, como si necesitara una respuesta, me quedé fijo en su rostro, observando los cambios de expresión en su miro. Es solo un mensaje, murmuró, y, mientras los segundos avanzaban, el tono de su voz sonó más como una afirmación que un consuelo. Clara finalmente tocó la pantalla, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras su rostro se iluminaba de una manera inesperada. Mi corazón pareció detenerse al ver cómo su boca se abría, mostrando una pequeña sonrisa, un atisbo de alegría que me hirió y al mismo tiempo llenó de incertidumbre. No es solo un saludo. ¿Sabes qué? La súbita chispa en su mirada era entusiasmo. Dicen que están impresionados con mi entrevista y que les gustaría hablarme más sobre el programa. Quieren saber si estaría interesada en, no sé, considerar una posición en el equipo. Las palabras fluyeron de su boca con tal naturalidad que el tiempo se estiró y se encogió en el mismo instante. Eso significa que mi voz titubeaba, como si cada posibilidad que contemplaba fuera un salto sin red. Te quieren allí, lejos de mí. No, no es así, respondió, apartando su mirada. Esto no se trata solo de mí, de lo que pueda conseguir. Hay algo más, algo que no sé si puedo explicarte en este momento. La esperanza en su tono menguaba, prácticamente apagándose como una vela que se extinguía por el viento. ¿Entonces qué es? ¿Qué significa esto para nosotros? La desesperación comenzó a retumbar en mi pecho, un tambor distante y amenazador. Clara, si decides quedarte a luchar por tus sueños, ¿qué pasa con lo que tenemos? ¿Se convierte en un recuerdo? La gravedad de mis palabras pesaba como plomo, y el miedo golpeaba con fuerza en cada sílaba. Ella tomó aire, como si estuviera usando cada resquicio de fuerza que le quedaba. No lo sé. Estoy tan confundida. Parte de mí quiere dar ese paso, y otra parte quiere aferrarse a lo que tenemos. Pero esto es lo que siempre quise, y no puedo cerrar los ojos ante la oportunidad que me están brindando. Fue entonces que vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, una mezcla de ansias,
aspiraciones y la tristeza que recién comenzábamos a hilar entre nosotros. Clara, siempre tan decidida, se encontraba ante una bifurcación, y no podía evitar estar asustado por lo que esto significaba para nosotros. Te mereces volar alto, Clara. Sigo pensando que lo que sentimos no se va a evaporar porque tú elijas volar, intenté decir, deseando que esas palabras confortaran ambos corazones. Pero en mi interior sabía que la decisión, aunque noble, no era simplemente así de fácil. Mientras su mirada se aferraba a mis ojos, el sonido del móvil volvió a interrumpir el silencio, un nuevo mensaje emergiendo en la pantalla. Clara lo miró, atenta, y por un momento, su rostro se tornó en una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo que el aire se espesaba aún más. Es de la misma persona, quieren saber cuándo podremos hablar. Han propuesto un encuentro para discutir opciones, dijo, su voz temblando, y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. No es justo, Clara. Esta presión no es solo tuya, le respondí, incapaz de contener el torrente de emociones que me invadía. Todo esto me está ahogando. Ella se retiró unos pasos, la distancia entre nosotros sufriendo por todo lo que aún estaba en juego. La incertidumbre nos separaba, y en su mirada vi que estaba atrapada en una batalla no solo por sus sueños, sino también por lo que había construido conmigo. Mientras giraba la cabeza, temí que cada decisión mal tomada pudiera sellar nuestro destino. Quizás necesitamos tiempo, dijo de nuevo, mirándome con una tristeza que no se apagó, incluso cuando la luz se perdía en la distancia. Ella se encontraba al borde de un nuevo capítulo, tan cerca de lo desconocido. Y yo solo podía observar, atento a cada movimiento. Lo siento, Clara, pero la espera se vuelve insoportable, murmuré mientras me daba la vuelta, incapaz de soportar el dolor de lo inevitable. Un susurro final en el aire decía más que 1000 palabras, y en mi corazón, un eco familiar resonó: el amor también puede ser una carga. El día siguiente llegó como un eco distante, todo en mí aún enredado en la confusión de lo que había sucedido. Clara se había ido a la ciudad, ansiosa por conocer a quienes parecían ser las puertas a su futuro, un futuro que sin darme cuenta, se había vuelto ajeno. La casa, que tantas veces había sonado con las risas y murmullos suaves de nuestras conversaciones, ahora parecía un vasto desierto de silencio. Me senté en el sofá, rodeado por los ecos de nuestras memorias, mientras mi mente intentaba seguir el hilo de los pensamientos que se entrelazaban. Los muebles, el desorden de un par de libros abiertos sobre la mesa, las tazas de café medio llenas, eran testigos mudos de nuestra lucha, un luto por lo que estaba en peligro de desvanecerse en el aire. Como si el universo hubiera querido darme una sacudida, el timbre sonó, rompiendo mi ensimismamiento. Abrí la puerta, y ahí estaban ellos. Los padres de Clara, sus rostros serios y la incomodidad palpable en el ambiente hicieron que el estómago se me retorciera. No sabía qué esperar de su visita, pero la expresión en sus ojos me pareció que tenía una carga más profunda de lo que quería creer. Hola, dije, intentando ocultar la agitación creciente en mi voz mientras los dejaba pasar. ¿A qué debo el honor? Podemos estar en desacuerdo sobre lo que se ha desarrollado entre Clara y tú. Parece que las cosas se han complicado, dijo su padre, con una firmeza en la mirada que dejaba poco espacio a las sutilezas. Su madre lo interrumpió, un gesto de apoyo, como si llevara la carga de proteger a su hija en sus hombros. Es solo que queríamos hablar contigo. Nos preocupa que Clara pueda sentirse forzada a elegir entre su trabajo y su relación contigo, agregó su madre, suavizando la dureza del comentario inicial, pero la tormenta ya había sido desatada. Yo tampoco quiero que sienta eso, pero esto es algo que debe decidir ella, respondí, sintiendo que mi voz se convertía en un ecosistema lleno de ecos de inseguridad. No soy quien deba decidir por ella. Quiero lo mejor para Clara, aunque eso signifique que me dejen atrás. Ese comentario, que había sido honesto y doloroso, provocó un cambio en la expresión de su padre. Se acercó un paso, la mirada en sus ojos vacilante. Debemos sufrir, y no queremos que te sientas así. Pero lo que necesitas entender es que, desde nuestra perspectiva, no podemos ver que esto sea una relación saludable. Ella debe volar, y no puede permitirse las cadenas que a veces parece que la ligan a ti, dijo, revelando una dureza inesperada. Era como si cada palabra se clavase en piel expuesta, revelando la fragilidad que mantenía entre los pliegues de mi corazón. Clara había tomado la decisión de perseguir sus sueños,
Eso era claro, pero el dolor que sus palabras causaban era un recordatorio de lo que podría perder. Soy consciente de que he fallado en muchas cosas, pero nunca le he dicho que no lo haga, nunca he sido un obstáculo. Simplemente no sé cómo seguir adelante con esta presión, confesé, un torrente de emociones desgarrador inundando mis palabras. Estamos aquí para apoyarla, pero no a costa de verte sufrir, dijo la madre, su tono llevándome a un lugar donde las antiguas heridas se abrían de nuevo. Quizás si trabajas en ti, en tu confianza, quizás entonces ella pueda verse a sí misma a tu lado. ¿O no? Necesitarás aceptar que a veces el amor también significa dejar ir. Las palabras de su madre resonaron en mi mente como ecos lejanos. Era posible que, en mi afán por ser el compañero ideal, hubiera hecho que Clara se sintiera impotente. Cada momento de inseguridad que sentía, cada sombra que proyectaba, se volvió un reflejo de mis propias limitaciones. Me pregunté si, al final, mi esfuerzo por construir algo sólido había creado un telón de fondo que la había mantenido paralizada. Después de un par de delicadas estocadas verbales, el diálogo giró en torno a la oportunidad laboral. Sus padres hablaban entusiasmados sobre la necesidad de éxito y la valía del esfuerzo, y aunque sabía que sus intenciones eran buenas, en mi interior, una furia silente brotó. El eco de sus ambiciones resonaba demasiado fuerte en mis oídos, como si necesitaran que Clara se convirtiera en una estrella brillante para validar su propia vida. Finalmente, después de un intercambio de miradas quedas, comprendí que había llegado a un punto de no retorno. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Que me aleje de Clara? ¿Que la deje volar sola? La pregunta sonaba más dura de lo que había planeado, el resentimiento aflorando a borbotones. No queremos eso, respondió su madre. Solo creemos que la mejor forma de cuidarla es brindarle el espacio que necesita. Y tú, cada paso que des para encontrarte a ti mismo, será un paso hacia el futuro que ambos necesitan. Cuando se fueron, el peso de su visita quedó en el aire, y yo me encontré en un dilema que ya no solo abarcaba a Clara, sino a mí mismo. La presión de sus palabras me llevó a reflexionar sobre quién era yo sin ella. Mientras me apoyaba en el respaldo del sofá, un mensaje iluminó de nuevo la pantalla de mi teléfono. Era ella. Estoy lista para hablar. Podemos encontrarnos, decía. La incertidumbre atravesó mi pecho como una lanza. ¿Qué significaría esa conversación después de todo lo que había sucedido? ¿Podría nuestra relación soportar el peso de la incertidumbre y el dolor, o sería el encuentro con Clara solo un momento más en nuestra historia, un preludio de algo que ya se había quebrado irreversiblemente? Con cada latido, una respuesta se formaba en mi mente. Tal vez necesitaba arriesgarme a ser vulnerable una vez más. Pero esa chispa de esperanza que emergía también llevaba consigo el peso del miedo. La próxima conversación podría sellar el destino de amor y pérdida en el que ambos parecíamos estar atrapados. En ese mismo instante, una verdad golpeó mi ser: el amor también podía ser una batalla, y la elección de pelear por él podría llevarme a donde nunca pensé llegar. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. Caminé hacia el café donde habíamos decidido encontrarnos, sintiéndome atrapado entre la anticipación y el miedo. Era un lugar que había sido testigo de tantas promesas susurradas, tantas risas compartidas, pero hoy, el ambiente parecía cargar con una tensión palpable. Mis pasos resonaban sobre el suelo de baldosas, como un tambor que marcaba el compás de mis inquietudes. Al entrar, mis ojos inmediatamente buscaron a Clara. La vi sentada en una mesa del fondo, con su cabello desordenado por la brisa de la ciudad y una pálida sonrisa en sus labios. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo sentir un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza, pero también de duda. Era como si estuviera frente a una ola a punto de romper, y yo no sabía si debía sumergirme o dar un paso atrás. Me senté frente a ella, y durante un momento, los dos nos quedamos en silencio, atrapados en nuestras propias mentes. Finalmente, ella rompió la tensión. Gracias por venir, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que ha sido complicado. Complicado es solo una palabra, respondí, tratando de sonreír, pero el esfuerzo hizo desaparecer la calidez habitual de mis labios. Es doloroso, Clara. Tus padres tienen razón. Estoy inseguro y no quiero ser una carga para ti,
pero no sé cómo hacer esto. Ella bajó la mirada, y en ese instante, la tristeza se adueñó de sus ojos. Lo siento, no quería que esto fuera tan difícil. Mis padres se preocupan por mí, y creo que también los asusté. Ellos quieren lo mejor para mí, y no sé si esto es lo mejor. Escucha, nunca quise ser un impedimento, respondí, sintiendo como el dolor de mis propias palabras se reflejaba en su rostro. Lo que tengo que entender es que quizás mi deseo de ser una parte de tu vida está haciendo que te sientas atrapada. Pero Clara, cada vez que pienso en ti persiguiendo tus sueños, siento orgullo, y me alegra verte brillar. Sus ojos, llenos de empatía, buscaron los míos, y por un breve instante, hubo una conexión entre nosotros que me recordó lo que éramos antes de toda esta confusión. A veces siento que todos están a mi alrededor empujándome, y dentro de mí, tengo miedo de fallar. No sé si tengo lo que se necesita para seguir adelante con todo esto. Su voz temblaba, como si la carga que llevaba desde hacía muchos días finalmente empezara a resquebrajarse. ¿Y si fallas?, pregunté, con la firmeza de alguien que había enfrentado sus peores miedos. ¿Y si fallamos? Vi cómo su expresión se nublaba con dudas. No hay nada de malo en buscar lo que uno ama. Pero tú no estás sola en esto. Si algún día te caes, yo seguiré aquí para ayudarte a levantarte. Solo quiero que seas tú misma. En ese momento, sentí como algo se desprendía en el aire. Algunos de los temores que había estado cargando parecieron fluir hacia afuera como un río que encontraba su cauce. Pero mientras la esperanza brotaba entre nosotros, también surgía un temor latente. ¿Y si no somos suficientes el uno para el otro?, preguntó Clara, sus ojos llenos de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si nos alejamos en lugar de acercarnos? No quiero terminar lastimándote, lo que sí sé es que amar también significa asumir riesgos, respondí, sumergiéndome en la autenticidad de mis sentimientos. Nunca te presionaré a hacer algo que no desees, pero tampoco quiero que sientas que no puedes ser tú. La elección de seguir adelante está en tus manos, y solo deseo que encuentres la paz en el camino que elijas. La verdad de mis palabras flotó en el aire, y mientras Clara reflexionaba sobre ellas, la luz de la tienda se suavizaba, transformando el ambiente en un refugio, un momento suspendido. Pero ese instante de esperanza se vio interrumpido con el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa. Un mensaje de mis suegros. Necesitamos hablar. No podemos dejar que esto te lastime más. El mensaje me golpeó como una tormenta, y sombras de ansiedad comenzaron a dibujarse en mi mente. ¿Estaban realmente dispuestos a interferir en nuestras vidas de nuevo? Me están escribiendo, murmuré, sintiendo como el aire se volvía más denso. Mis suegros. Clara levantó la vista, la preocupación dominando su rostro. ¿Qué te dicen? Parece que quieren continuar la conversación, admití, sintiendo el sudor en la palma de mis manos. Sobre nosotros. Ella tragó saliva, entrelazando sus dedos. Y en ese preciso momento, supe que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres. Nuestro amor podría tener la fuerza suficiente para soportar los desafíos que se avecinaban, pero también era posible que el peso de las expectativas, las dudas y los sueños individuales resultaran demasiado. Te quedas conmigo, sea lo que sea que pase, susurró, como si supiera que el verdadero desafío empezaba en este instante, un momento crucial en nuestra historia. Las palabras se agolpaban en mi garganta, cada pequeño fragmento de esperanza y temor chocando entre sí, mientras intentaba encontrar la manera de responder. Y en ese tercer camino que ambos habíamos comenzado a explorar, una verdad se asentó en el aire, sin importar la dirección que tomáramos, nada volvería a ser igual. La pregunta de Clara flotó en el aire, llevando consigo un peso que me resultaba casi insoportable. ¿Te quedas conmigo, sea lo que sea que pase? Su voz, a pesar de su dulzura, sonaba como una campana indicando un cambio inminente. Sentí que el aire se enfría, pero también se enrarece con la electricidad de lo desconocido. Quiero, murmuré, mis ojos buscando la tranquilidad en los suyos. Pero hay fuerzas a nuestro alrededor que son más poderosas de lo que quisiéramos admitir. La incertidumbre que había estado evadiendo durante semanas ahora se sentía como un frío abrazo, y me dejé llevar por la marea de mi propio miedo. ¿Y si nuestra historia está destinada a ser complicada? Clara preguntó, sus manos atrapando las mías sobre la mesa.
¿Y si esto nunca se siente como lo que realmente queremos? Entonces solo tenemos que encontrar nuestro camino en medio de la tormenta, respondí, tratando de encontrar la serenidad para ambos. Pero en el fondo, sabía que los verdaderos huracanes eran aquellos que elevaban el sonido de nuestras voces a un susurro, mientras el miedo nos envolvía como un manto pesado. Mi teléfono vibró de nuevo, interrumpiéndonos. ¿Vas a contestar?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y angustia en su mirada. Es probable que mis suegros no sean muy pacientes, respondí con un atisbo de ironía, aunque en el fondo me daba cuenta de que no había nada gracioso en ello. Finalmente, decidí ignorar la llamada. Era el momento de poner límites, un pequeño acto en nuestra búsqueda de autonomía. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por esto? Clara sondeaba. Lo que estaba en juego no era solo nuestra relación, sino también el futuro que ambos deseábamos construir, cada uno por su lado y juntos. Pero su mirada esperanzada me hizo replantear mi respuesta. No quiero que esto se convierta en una carga. Ni para ti, ni para mí. A medida que las luces del café se atenuaban, el rostro de Clara se llenó de determinación. Quizás esto sea todo lo que necesitamos, un claro entendimiento de que el amor también lleva consigo la valentía de enfrentar lo doloroso. Cualquiera sea el camino, quiero que caminemos uno a uno, enfrentar lo doloroso, repetí, sintiendo que esas palabras resonaban más allá de lo que podíamos imaginar. Era claro que la discusión con mi suegro sería inevitable y que sus palabras estarían llenas de sentimientos heridos y ansiedad. Pero el fuego en los ojos de Clara me decía que podíamos encontrar el camino correcto. Tal vez debamos buscar a una persona neutral, alguien que nos ayude a organizar estas emociones y pensamientos, sugirió ella, su voz envolviendo con ternura la idea. No quiero que nuestra historia termine en un malentendido por culpa de otros. ¿Un mediador?, articulé, sintiendo que la idea resonaba con el sentido de posibilidad que habíamos cultivado. Podría ser una buena idea. Un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando su rostro y resaltando sus rasgos con una luz dorada. Me gustaría que exploráramos eso juntos, dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí como la calma comenzaba a abrirse paso entre nuestros miedos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar un momento de alivio, mis ojos se posaron sobre su reloj. Tendremos que decidir pronto, advertí, más a mí mismo que a ella. La incertidumbre no durará para siempre, lo sé, susurró, con una tristeza planeando sobre sus palabras. Y entonces, una sombra cruzó su rostro. Pero, ¿y si tus suegros tienen razón? ¿Sobre qué?, pregunté. El silencio se volvió pesado, pero su mirada se apenó por un momento. ¿Qué tal si realmente estoy persiguiendo sueños inalcanzables? ¿Y si no estoy hecho para esto? Vas a estar ahí todavía, incluso si no soy quien crees que soy. Esas palabras me golpearon de lleno, como un desastre inesperado. No podía permitir que la duda se transformara en un muro entre nosotros. Siempre estaré a tu lado, sin importar las decisiones que tomes. Solo sé que no podemos permitir que alguien más defina lo que somos. La resolución comenzó a formar un nudo en mi pecho, y en un instante de vulnerabilidad, tomé su mano entre las mías. Prometamos que independientemente de lo que digan los demás, encontraremos nuestro camino. Nunca nos dejaremos arrastrar por el miedo de otros. Justo cuando todo parecía calmarse, el sonido del teléfono rugió de nuevo. ¿Contestas o no?, me dijo Clara, sus ojos llenos de desafío y dulzura al mismo tiempo. ¿Quieres que lo haga?, pregunté, sintiendo que un surco de inquietud comenzaba a abrirse entre nosotros. Estoy lista para lo que venga, contestó ella, cargando cada palabra con el peso de la esperanza y la ansiedad. Podemos enfrentar lo que nos digan, juntos. Tomé aire y, al mirar a Clara una vez más, sabía que, al menos por ahora, el mayor desafío no sería un llamado ni los deseos de mis suegros, sino la decisión de dar un paso hacia adelante en un futuro que aún estaba por escribirse. El hilo, un mensaje, una llamada, puede cambiarlo todo. Estoy contigo, pero tengo miedo. La pregunta quedó suspendida en el aire, y el sonido del teléfono resonó una vez más. Esta vez, sin embargo, el verdadero dilema no era si debía contestar, sino, ¿estábamos listos para lo que esa llamada iba a significar? El día había llegado.
El ciclo de incertidumbre parecía haberse transformado en una elección, una intersección donde el amor y la ambición jugaban al borde de la precipitación. Tomé una respiración profunda, mi corazón latiendo con más fuerza que nunca. Era hora de enfrentarnos a la tormenta que habíamos estado evitando. Clara y yo estábamos sentados en un pequeño parque, el lugar donde alguna vez compartimos risas y sueños. Hoy, el ambiente estaba cargado de tensión, una energía palpable que casi podía tocarse. Ella me miraba, su rostro lleno de vulnerabilidad, y supe que ambos estábamos a punto de sumergirnos en la verdad. ¿Estás lista?, le pregunté, la voz temblorosa. Todo lo que había deseado en aquel entonces era hallar respuestas. Ella asintió, pero sus ojos traicionaron su confianza. Siempre he estado lista, pero, tengo miedo, admitió, una verdad que se sentía un eco de mis propias inseguridades. El móvil volvió a vibrar, pero esta vez no lo ignoré. Era la llamada que esperábamos, la que podía transformar todo lo que habíamos construido. Con mano temblorosa, presioné aceptar. Hola, respondí, el sonido de la voz al otro lado sonaba distante, como si estuviera a varios kilómetros y no en la misma ciudad. Hola, Eliro, comenzó la voz de mi suegro, tensa y controlada. Necesitamos hablar. Esto ya no puede continuar así. Su tono no dejaba lugar a dudas, la situación era seria. Sí, lo entiendo, respondí, el nudo en mi estómago creciendo. Pero antes de dejar que la incertidumbre me arrastrara otra vez, decidí que era el momento de ser firme. Pero antes de que continuemos, necesito que entiendan algo. Clara y yo estamos dispuestos a encontrarnos en este camino juntos, independientemente de lo que piensen. La línea se llenó de silencio, y en ese momento, la sinceridad de mis palabras parecía resonar en el aire. Era un instante de revelación. No iba a permitir que ninguna opinión interfiriera en el amor que habíamos cultivado. Eliro, lo que no entendemos es, comenzó mi suegro, pero lo interrumpí. No se trata solo de lo que ustedes piensan. Se trata de lo que Clara y yo queremos, de cómo queremos ser felices. Esa firmeza en mi voz me sorprendió a mí mismo. Tan solo unas semanas atrás, ese mismo orgullo era un anhelo distante. Clara se merece a alguien que la apoye, que la honre en sus sueños, dije, permitiendo a mi mente recordar cada detalle de su sonrisa. Y yo quiero ser esa persona, sin importar cuán difícil sea. Estoy aquí para ayudarla a volar. El eco de mis palabras se sintió como una promesa que había estado esperando ser pronunciada. Un silencio pesado se cernía al otro lado de la línea, y Clara tomó mi mano, sus palabras apenas un susurro. No estoy sola, y sé que esto puede asustar, pero arriesgarse a crecer es parte de quien soy. Y tampoco puedo dejar que mis miedos dejen de ser parte de mí. Las palabras de Clara fluyeron como agua clara, y sentí como la tristeza que había estado cubriendo mis pensamientos se disipaba, dejando resplandor. Necesitábamos abrir un camino para nosotros, sin miedo a lo que cualquiera pudiera pensar. Finalmente, mi suegro respondió, un tono de sorpresa en su voz. Quizás hemos sido demasiado severos. Siempre hemos querido lo mejor para nuestra hija. La vida no es solo blanco o negro, y hay caminos que aún no hemos explorado. Mientras las luces del parque comenzaban a parpadear, sintiendo que los ecos de nuestras conversaciones caían en su lugar, su madre habló. Quizás deberíamos tener la mente abierta a lo que ambos puedan construir, pero deseamos que ambos se tornen valientes, que enfrenten sus miedos de la mano. Clara y yo intercambiamos miradas de alivio, una conexión renovada que se sentía más fuerte que nunca. A través de esa conversación, el panorama empezaba a despejarse. El primer paso se sintió como un abrazo en nuestras almas. No soy la única que debe enfrentar esto, le dije a Clara, sintiendo su aliento entrecortado a mi lado. Necesitamos empezar a hablar juntos, encontrar un mediador como tú mencionaste. Un lugar donde todos podamos escuchar. Con la conexión creada, un lazo de entendimiento nos envolvió. El poder de nuestras verdades había comenzado a tomar forma, y, de alguna manera, la visión de lo que estábamos construyendo se hacía más hermosa. Una calma renovada se derramó en el aire, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Todo estaba en movimiento, todo no era perfecto aún, pero sí estaba comenzando a ser posible. Prometí hacer todo lo necesario, y Clara, en su mirada, reflejó ese mismo deseo.
Estábamos listos para enfrentar lo desconocido, juntos con toda la fuerza de nuestro amor. Mientras hablábamos, una verdad se alzó entre nosotros. Algunas relaciones pueden parecer condenadas a fracasar, pero si hay un deseo genuino de volar libre y un compromiso de apoyarse el uno al otro, entonces, aunque el camino por recorrer sea resbaladizo, ese amor siempre encontrará la manera de prevalecer, y así, con cada palabra que salía de nuestros labios, el futuro se convertía en algo que ambos estábamos dispuestos a crear juntos. La última pregunta quedó suspendida en el aire, aunque un resplandor de esperanza iluminaba el horizonte. ¿Listos para enfrentar lo que venga, juntos? Decidimos que sí. Y aunque sabíamos que la montaña podría ser empinada, nuestras manos entrelazadas se convirtieron en el recordatorio de que el amor siempre hallará el camino. No tenemos que tener todas las respuestas ahora, porque ya hemos dado el primer paso. Y por hoy, eso es suficiente.